Capítulo 21. Primer acto, parte segundo. Ese mismo día. Gran residencia Youdou. Un brillante círculo mágico color carmesí apareció a unos metros de distancia de un sendero angosto e iluminado por el sol. De él aparecieron tres personas muy conocidas. Un joven castaño, una jovencita rubia y una mujer de cabello color plata. Franqueando la entrada al sendero había un guardia de reluciente armadura medieval negra como la noche que cubría todo su cuerpo. Al divisar a los recién aparecidos, desenfundó una pesada claymore de filo rojizo y a una velocidad de vértigo digna de los mejores caballeros del inframundo se lanzó dispuesto a dar una estocada precisa en el corazón del Sekir Yutei. Anticipándose a esto, Issei invocó a su nueva espada Lucifer e imitó al guardia. Issei-sama. Clank. Las espadas chocaron, y ambos espadachines detuvieron sus espadas a milímetros de impactar. Por un segundo se quedaron quietos, apuntándose con sus espadas el uno al pecho del otro. Luego, habiéndose reconocido, las guardaron y el guardia de armadura negra se arrodilló ante el castaño en actitud sumisa. Su excelencia, mis más sinceras disculpas. Su majestad no ha informado sobre su visita, dijo el guardia con profundo respeto. Su voz era profunda y melodiosa. ¿Su excelencia? Se preguntaron ambas diablesas. No hay de qué disculparse, a vigor, replicó el castaño. Es más, esto es una visita sorpresa, con una pequeña risita. Entiendo, incorporándose. Permítame que los escolte a la presencia de mi señor. Será todo un honor. La comitiva comenzó a caminar en la misma dirección, a paso elegante y garboso como corresponde a la nobleza. El lado izquierdo del sendero estaba bordeado por matorrales silvestres de lento crecimiento, y el derecho por un alto y pulcro recortado seto. La luz del sol alumbraba el terreno, y el cielo púrpura estaba libre de nubes. Issei-sama, ¿esto es el inframundo? Preguntó Graifia claramente intrigada. No, esto es el mundo humano. Estamos en Inglaterra, explicó Issei. Es solo que el encantamiento que protege la mansión también simula el cielo del inframundo. Es una forma de sentirnos más en casa. Entiendo. Issei-sama, susurró la rubia Fenix al oído del castaño, provocando que Issei tuviera que agacharse un poco. Dime, princesa, dijo Issei en el mismo tono confidente que Ravel. Cuando mencionó a Vigor se refiere a... Así es, joven Fenix, exclamó ligeramente divertido el ahora identificado como a Vigor, sonriendo detrás de su máscara. La había oído perfectamente. Y soy el original, si es a lo que se refiere. Y imposible. Chilló la rubia, incrédula. Se supone que a Vigor murió en la Primera Gran Guerra. Se supone que Satán está muerto y yo soy la prueba viviente de que no es así, respondió Issei, igual de divertido que a Vigor. A Vigor, ¿por qué mejor no te presentas? Como usted ordene, excelencia, dijo a Vigor quitándose el pesado casco que llevaba, dejando ver que era un hombre joven muy atractivo. Las féminas no pudieron evitar suspirar. No, decir que a Vigor era atractivo sería un eufemismo. Era el hombre más hermoso que habían visto en su vida. Su piel era del color del ébano, oscura y brillante como la noche sin luna. Sus ojos eran de un color miel dorado llenos de astucia y vivacidad. Era delgado y musculoso, se le notaba con solo mirar la armadura, con un rostro majestuoso y pelo negro lacio cayéndole por sus hombros. Extendió 5 pares de alas de su espalda, dándole un aire magnánimo. Hermoso era la definición correcta para Vigor, ni guapo, ni atractivo, ni nada de eso. Era sencillamente hermoso, como un dios. Perfecto. Mi nombre es Avigor, demonio de clase suprema, duque de los infiernos, comandante de 60 legiones infernales y leal portaestandarte del rey demonio Satanás, sirviendo actualmente como su fiel caballero. Es un placer conoceros. Graifia y Ravel se acordaron de respirar. No pudieron evitar abrir sus ojos como platos ante tal revelación, aunque Graifia supo disimularlo muy bien. Y no era para menos, estaban en presencia de un demonio milenario que por lo menos doblaba a todos los Mao actuales en edad y experiencia. Y lo más importante, era jodidamente sexy. El placer es mío, Avigor-sama. Ravel estaba hecha un manojo de nervios, la belleza antinatural de Avigor además de su fama estaban destruyendo todos sus nervios. Ese soy Ravel Fenix. Por favor, llevémonos bien. Inclinando respetuosamente la cabeza. Es un honor conocerlo, Avigor-sama, dijo Graifia, tratando de ocultar inútilmente un ligero rubor. Mi nombre es Graifia Lucifugus, sirvienta de los Gremori y del Mao Sircex Lucifer-sama. Es un placer conocerle. Lo lamento, Sircex. Por favor, perdóname. Pensó Graifia avergonzada. Amaba profundamente a su marido. Era el amor de su vida y padre de su único hijo.
Pero no olvidemos que era una mujer, y el contemplar a un hombre tan hermoso era un oscuro placer para cualquier mujer saludable como ella. Ya que como dicen por ahí el hombre sexy es para mirar, mientras que el marido es para tocar. XXXXX. En una enorme oficina del inframundo, cierto Mao pelirrojo sintió la compulsiva necesidad de asesinar lenta y dolorosamente a su cuñado, pero un certero capón por parte de Serafall, quien se había aparecido repentinamente en su oficina, había sentido un gran peligro para la integridad física de su amante, le disuadió de sus planes. XXXXX. La comitiva volteó a la derecha y tomaron un ancho camino que partía del sendero. El alto seto describía también una curva y se prolongaba al otro lado de una impresionante reja de hierro forjado que cerraba el paso. Issei y Vigor no parecían tener indicios de detenerse. Retrocediendo a la altura de las aún sorprendidas damas, quienes trataban de procesar la información, Issei las tomó de los hombros. No se separen de mí, dijo en un tono serio, recibiendo una afirmación de ambas féminas. Sin mediar palabra, Vigor levantó su brazo izquierdo mientras los ojos de Issei se volvían rojos, y atravesaron la reja como si las oscuras barras metálicas fueran de humo. Esta es la residencia del rey demonio Satanás, la cuna de todos los males de esta tierra, exclamó Issei con solemnidad. Por si las dudas, si no decía esto y me asegurara que me escucharan, no hubieran podido entrar en la mansión. ¿Por qué?, preguntó Ravel. Encantamiento Fidelio, fue lo único que dijo Issei antes de darle el alcance a Vigor, que se había adelantado unos metros. ¿Fidelio?, se preguntó Ravel, intrigada. ¿Qué es el encantamiento Fidelio? Jamás había oído hablar de él. El encantamiento Fidelio es un encantamiento de alta complejidad y de gran alcance que toma una pieza específica de información y lo implanta en la mente de un ser, explicó Graifia. Aquel cuya alma alberga el secreto es conocido como el guardián del secreto. El propósito de este encantamiento es el de ocultar una ubicación específica, por lo que dicha ubicación se vuelve invisible, intangible, inubicable e insonora a todos aquellos a los que el guardián no ha confiado el secreto. Entiendo. Los arbustos amortiguaron el sonido de sus pasos. De pronto, se oyó un susurro a la derecha. Issei sacó una de sus pistolas y apuntó por encima de la cabeza de su acompañante, pero el origen del ruido no era más que un conejo albino de 16 ojos y boca exageradamente grande que saltaba tranquilamente por el césped. Al ver a la comitiva, sonrió enseñando unos filudos dientes dignos de un tiburón gigante para posteriormente seguir su camino. Eso es nuevo, comentó Issei guardando su arma. No tienen ni idea, murmuró Vigor. Una magnífica mansión surgió al final del camino. Las ventanas de la planta baja eran de cristal, y el sonido de cubiertos y risas salía de estas. En algún punto del jardín que se extendía más allá del seto borboteaba una fuente. La comitiva se acercó a la gran y por lo visto muy pesada puerta de entrada que se abrió hacia adentro sin que nadie la tocara. El amplio vestíbulo estaba decorado con suntuosidad y una espléndida alfombra cubría la mayor parte del suelo de piedra. La mirada de los pálidos personajes de los retratos que colgaban de las paredes siguió a los invitados, quienes pudieron reconocer a varios demonios ancestrales en dichos cuadros. Es más pequeña y humilde de lo que recuerdo, dijo Issei. Satan-sama ha decidido economizar recursos para invertirlos en varios negocios que posee en el inframundo, respondió Vigor. ¿Negocios en el inframundo? Lamento no poder darle más información, es un proyecto privado de su majestad. Ni siquiera Adramelech tiene idea de lo que trama nuestro señor. Esta vez ni siquiera la rígida educación de sirvienta de Graifia pudo evitar que demostrara abiertamente su asombro. A Adramelech. Chilló Ravel, incrédula. No comprendo por qué te sorprendes, princesa, replicó Issei, extrañado. Después de todo es el intendente del guardarropa de Satán y expresidente del Alto Consejo de los Diablos. Es imposible que no forme parte del séquito de mi padre. Por fin se detuvieron ante una maciza puerta de madera con grabados de serpientes en ella. Por cierto, les voy advirtiendo que Vigor y Adramelech no son los únicos demonios ancestrales que sirven a mi padre, advirtió Issei a sus acompañantes. Así que si ven a algunas personalidades famosas no se alarmen. Las chicas asintieron. Lanzando un suspiro, Issei hizo girar la manija de bronce. El salón se hallaba repleto de gente sentada alrededor de una larga y ornamentada mesa. Todos hablaban animadamente entre ellos, por supuesto sin romper el protocolo de la buena etiqueta. A juzgar por los casi intactos platos de comida, no habían comenzado hace mucho. Un espejo de marco dorado ubicado encima de una elegante repisa y una cabeza de basilisco disecado les devolvía el reflejo. Hijo, dijo una voz clara y potente desde la cabecera de la mesa.
¡Qué grata sorpresa! No esperábamos visitas. Quien había hablado se sentaba justo enfrente de la repisa, de modo que al principio los recién llegados solo apreciaron su silueta. Sin embargo, al acercarse un poco más distinguieron su rostro de facciones agradables, pelo negro y ojos rojos penetrantes que destellaban amenazadoramente. Aquí Issei, dijo Satán señalando el asiento que tenía a su inmediata derecha. A vigor, al lado de Adramelech. Señoritas, sentaos donde os plazca. Los aludidos ocuparon los asientos asignados. Todos los presentes saludaron a Issei con familiaridad, como si le conocieran de toda la vida. Después de unos minutos de presentaciones pertinentes, Satán se dirigió hacia su hijo. ¿Ha llegado el momento? Así es, padre. Hoy al anochecer el actual Lucifer me ha citado a la reunión del Alto Consejo de Diablos para reclamar mi derecho a ser reconocido como miembro de la nobleza. El interés de los reunidos se incrementó notoriamente. Unos se pusieron en tensión, otros se retorcieron inquietos en el asiento, y todos miraron alternativamente a Issei y Satán. Hoy al anochecer, repitió Satán. Sus ojos rojos se clavaron en los de su hijo con tal energía que algunos de los presentes desviaron la vista, tal vez temiendo que los desintegrara con su ferocidad. No obstante, Issei le sostuvo la mirada sin perder la calma y, pasados unos instantes, Satán esbozó una sonrisa discreta. Bien, muy bien. Y sobre tu nobleza. Tengo algunos miembros en mente, y uno de ellos está aquí presente, respondió Issei mirando con intención a Ravel, quien ruborizada y sumamente feliz le rehuyó la mirada. Comprendo, mirando disimuladamente a la joven rubia, quien al notar la mirada del rey demonio se sonrojó tanto que parecía un farol. Satán-sama, Graifia, sentada al lado de Ravel al otro extremo de la mesa, se inclinó un poco para mirar a Satán y a Issei. Todas las caras se voltearon hacia ella. Mi amo Sircex Lucifer-sama me envió a advertirle sobre ciertos posibles inconvenientes. Satán alzó una ceja ante esto. Hay algunos nobles en el consejo con cierta animadversión a reconocer a Issei-sama como su legítimo heredero y se rumorea que arman un bloque para presentar una moción para negarle el reconocimiento oficial en caso de confirmarse el parentesco. Ante esta afirmación respondió un hombre tan apuesto como a vigor, cabello rubio oscuro y ojos color ámbar llenos de maldad. Era alto, fornido y su manera de moverse incluso en la mesa desbordaba energía. Sonrió de medio lado y comentó. Es natural que los nobles tengan esa reacción, cualquier cosa relacionada con el antiguo régimen les aterra en demasía. No cabe duda que intentarán censurarlo y tendrán un gran apoyo por parte de los demás líderes. Es prudente tomar precauciones. Hemos planeado que acompañaré a su excelencia a presentarse formalmente, mi presencia será suficiente para convencer a la mayoría de los miembros del consejo. Los conozco desde hace varios siglos. Sircex-sama está seguro que será una mayoría aplastante, insistió Graifia. En ese caso, si el mismo Satán lo confirma no tendrán más opción que obedecer, razonó el rubio. Le aseguro, Graifia-san, que su amo no tiene nada de qué preocuparse. Cuenta con el apoyo de los 4 Mao actuales, ¿verdad? No tendrá nada de qué preocuparse. No es tan sencillo, Adramelech-sama. La cuestión de esos nobles con Issei-sama es personal. Si es tan personal como el encuentro de su excelencia con el expatriarca Balam en la planicie de Rutumberg no tendremos muchos problemas, exclamó jocosamente el ahora identificado como Adramelech soltando una risita, siendo imitado por varios de los comensales. Pero Satanás no rió. Dejaba vagar la mirada por el inmenso candelabro de oro que giraba lentamente suspendido por encima de la mesa, al parecer absorto en sus pensamientos. Mi señor, continuó Adramelech, dirigiéndose a Satán. Cualquier cuestión personal que tengan esos ricachones con Issei-sama quedará zanjada con una palabra suya. Satán levantó una de sus manos y el demonio de clase suprema enmudeció al instante al igual que todos los que aún seguían riéndose. Dirigiéndose a Graifia. ¿Qué tan personal es? Pues verá. 5 minutos después. Hijos de puta. Fue el colérico y furioso rugido del expresidente del Alto Consejo de los Diablos, el siempre sereno y manipulador Adramelech, tratando de pasar la puerta franqueada por la mismísima madre de Issei y la hermana menor de Euclid para ir directamente al inframundo y sacarles, según sus propias palabras, la mierda a todos los putos mamones que se habían atrevido a insultar de manera tan grosera al hijo de su señor. Sí, tanta era su furia que todo el decoro que poseía se había ido por el caño. Ravel estaba asustada, no, aterrada.
5 minutos después de que Grayfia Lucifugus explicara a todas las personalidades allí reunidas sobre las formas en las que la gran mayoría de los nobles de las antiquísimas casas de sangre pura restantes se referían a su maestro y amor platónico, las puertas del infierno se abrieron de par en par en el comedor. Platos volando, la mesa rota, sillas astilladas, aulas desatadas sin ningún sentido de la contención, a Vigor tratando de arrancar un hacha del doble de su tamaño de las decoraciones de la pared del antes elegante comedor se había convertido en unos pocos minutos en una zona de guerra. Y no era para menos, que varios líderes de clanes a los que las personalidades allí reunidas respetaban profundamente se refirieran al hijo de su señor como bastardo sangre sucia e inmunda cada vez que podían les cabreaba a niveles críticos. No podía decir que no los comprendía. Rabel Fenix era una diablesa de sangre pura, la hija menor del prestigioso clan Fenix, y como toda diablesa de sangre pura conocía a la perfección la gravedad del insulto. Sangre sucia es un término despectivo que usan los demonios de sangre pura al referirse a demonios de clase baja, en su mayoría a demonios reencarnados. Llamar sangre sucia a un demonio es el insulto más grosero y vulgar que un demonio pura sangre puede usar. Rabel Fenix había oído a su hermano Raiser insultar así un par de veces, siendo inmediatamente reprendido por sus padres. ¿Y por qué no? De no ser por el divino autocontrol que poseía de manera innata, ella también estaría convertida en un demonio salido del Averno, dispuesto a matar a todos los imbéciles que habían insultado de forma tan vulgar a su amor platónico. Pero tenía que admitir que internamente estaba hecha una furia. Los diablos y diablesas de categoría superior reunidos en el comedor estaban gritando a todo pulmón toda clase de maldiciones e insultos en múltiples lenguas, siendo las predominantes el latín, el inglés, el francés, el italiano y ocasionalmente el español. El mismo Issei estaba en plena pelea verbal con su padre Satán en alguna especie de idioma que Rabel no reconocía. ¿Babilonio antiguo? No tenía ni la más remota idea, y realmente ahora no le interesaba saberlo. Teniendo al caos haciendo de las suyas en toda la sala, y con todos los adultos chillando como niños de preescolar, Rabel sintió en lo más profundo de su ser que era su deber como la única persona responsablemente cuerda en esa sala que debía restablecer el orden a como de lugar. Y por supuesto que lo logró. Cállense. La sala se quedó en silencio de golpe, y todo el mundo se quedó mirando a la jovencita con los ojos abiertos como platos y la boca abierta. Por favor. Parecen críos. Guarden algo de decoro. Chilló la rubia Fenix. Todos los presentes seguían con la boca abierta. Y no era para menos, el vocabulario del que había hecho gala Rabel Fenix rivalizaba con el de un camionero mal hablado. Rabel. ¿Con esa boquita besas a tu madre? Exclamó Issei soltando una sonora carcajada que imitaron todos los presentes, avergonzando profundamente a la joven Fenix, quien se agarró los pliegues de su vestido púrpura, deseando con todas sus fuerzas que la tierra se la tragara allí mismo. Issei-sama. Inconscientemente la rubia infló los cachetes en señal de indignación, aumentando el volumen de las carcajadas. La hilarante conversación entre alumna y maestro pareció disminuir los deseos homicidas de los presentes, reduciendo su furia a niveles controlables pero aún seguían muy cabreados. A Vigor dejó en su lugar la enorme hacha, y Yuma y Oudou junto a Grayfia usaron su magia y repararon el comedor de tal forma que nadie sospecharía que hace unos minutos había ocurrido un verdadero desmadre. A los comensales se les había quitado el apetito, sus hígados ardían producto de la inmensa ira que los embargaba. Así que pidieron una tanda de jugos naturales helados los cuales desaparecieron apenas llegaron. No teniendo nada más que hacer en el comedor, pasaron a la sala de estar. Era un amplio salón de lujosos muebles de terciopelo. Una tupida alfombra de piel de oso pardo cubría gran parte del piso de mármol negro. Las paredes estaban decoradas con varias fotografías que se movían por arte de magia. Encima de una chimenea colgaban 3 fotografías que intrigaron a Rabel. En la primera se podía apreciar a los padres de Issei y al mismo Issei parados posando a la cámara con el símbolo heráldico de Satán como fondo. Se notaba que la foto era reciente. Satán vestía una pesada armadura de color negro en conjunto con una capa del mismo color. Los ropajes típicos de un Mao. Yuma y Oudou vestía un vestido de cóctel rojo como la sangre con incrustaciones de piedras preciosas y un hermoso collar de perlas adornando su cuello. En cuanto a Issei, vestía un uniforme escolar japonés militar conocido mundialmente como Gakuran solo que estaba hecho de seda, en combinación con un manto de terciopelo carmesí con una hombrera dorada con un diamante del tamaño de una pelota de tenis incrustado en el centro que le servía de capa.
La segunda fotografía era prácticamente lo mismo, solo que en vez de los padres de Issei los que posaban eran un hombre con barba de chivo y un joven vestido con un elegante terno de marca que combinaba a la perfección con su largo cabello color plata amarrado en trenzas. El hombre de barba de chivo que se notaba que era el mayor vestía una armadura como la de Satán, solo que el blanco era el color predominante. El castaño vestía las mismas ropas de la primera fotografía, solo que esta vez portaba una katana negra. Issei tendría aproximadamente unos 10 años. La última fotografía era, a los ojos de Ravel, la más enternecedora. Posando enfrente de una inmensa mansión que dejaba pequeña a todas las mansiones y castillos que había visto en su vida, la gran mayoría de los presentes estaban vestidos con pesadas armaduras de color oscuro, Dicebim y Euclid incluidos. Pero el detalle que la enterneció más fue la enorme sonrisa de un pequeño niño de cabellos castaños de aproximadamente 5 años de edad vestido con un costoso traje de aristócrata siendo levantado en hombros por Satán. El pequeño llevaba una corona de oro. De izquierda a derecha, dijo Issei explicándole a Babel. La familia imperial, el trío de la destrucción original y el clan Satanás al completo, mirando la foto del clan Satanás con nostalgia. Recuerdo perfectamente cuando tomaron esta foto, estaba tan emocionado. El séquito de mi padre no se reúne así como así. Hasta ahora, solo van 2 veces en los que los he visto a todos reunidos. Esa vez y ahora, dedujo Ravel inteligentemente. Así es, asintió Issei. Y la única vez que logré colarme a su sala especial de entrenamiento para ver cómo luchaban, un repentino escalofrío recorrió la columna de Issei, haciéndolo estremecer. No por nada son clase suprema. La nobleza de Satán se acomodó en los muebles laterales, siendo el mueble más grande y por supuesto centrado ocupado por la familia imperial, Ravel Fenexia regañadientes Graifia Lucifugus. Estando todos sentados, Satán tomó nuevamente la palabra. ¿Quiénes son tus aliados? Dirigiéndose a su hijo. No son muchos, pero son dignos de confianza, contestó Issei. Los 4 Mao actuales son mi principal apoyo, me han apoyado tanto como los líderes de la casa Gremori. El archiduque Agares también me tiene en buena estima junto a los líderes de las casas Fenex, Belial, Abaddon, Vápula, Astaroth, Vásago, Belpegor y Sitri. ¿Algún contacto en la casa del Gran Rey? Preguntó Adramelech claramente interesado. El próximo heredero de la casa Bael es un buen amigo mío al igual que el ex heredero de este mismo, pero dudo mucho que puedan influir en las decisiones del patriarca, respondió. Si mi instinto no me falla, ellos son mis principales opositores, ¿no es así, Graifia? Sí, así es. La casa Bael lidera el bloque que pretende censurarlo, Issei-sama. Debido a que los Mao le han catalogado como intocable, hay vagos rumores no muy buenos sobre lo que planean en realidad. ¿Qué dicen esos rumores, Graifia-san? Preguntó Satán mientras los rayos del ocaso se reflejaban de manera extraña en sus brillantes ojos rojos. Exilio, fue la sombría respuesta de Graifia. Una nueva ola de maldiciones e insultos gritadas a los 4 vientos llenaron la sala, los demonios milenarios intercambiaban miradas que prometían mucho dolor y sufrimiento, algunos llegaron a golpear los muebles en un frustrado intento de controlar nuevamente su ira. ¡Basta! Exclamó Satanás, levantando imperiosamente su mano. Basta, he dicho. Las voces de los presentes se apagaron al instante. Así que la casa del Gran Rey Bael es nuestro principal opositor, en verdad no me sorprende, añadió mientras todas las miradas se enfocaban en él. Los Bael siempre han sido muy prepotentes, creyéndose que el hecho de poseer el poder de la destrucción los hacía superiores a los demás. Incluso intentaron derrocarme un par de veces. Ciertamente va a ser muy difícil tratar con gente de su calaña. Algunos de los presentes asintieron. ¿Qué opinas, Apolín? Preguntó Satán a un hombre hermoso de aproximadamente 30 años, de largo cabello violeta al igual que sus ojos. ¿Cuáles son las probabilidades de que mi hijo sea exiliado de los 72 pilares fundadores y sea tratado como un paria? Con cierto tono de molestia en su voz. Todas las cabezas se volvieron hacia el hombre de cabello violeta identificado como Apolín, quien se enderezó y tosió con el puño enfrente de su boca para aclarar su garganta. Ravel estaba fascinada. Apolín era un demonio milenario, supuestamente muerto, que en sus tiempos era considerado como el mayor erudito del inframundo, siendo presumiblemente el creador original de la fórmula Kankara, magia basada en cálculos matemáticos que posteriormente enseñó a un joven Ajuka Astaroth. Su fama de profesor es inmensa. Las leyendas cuentan que podía instruir a cualquier persona sobre cualquier arte, ciencia o disciplina de tal forma que hasta un estúpido se convertiría en un genio en unas pocas sesiones.
Pero lo mejor de todo era increíblemente sexy. ¿Acaso Satán tenía un harem inverso con los hombres más calientes de todo el mundo? No esperaba el momento para unirse a la nobleza de Issei. Porque si así de buenos estaban unos ancianos de miles de años, ¿qué tan sexy se pondría Issei en par de siglos? La idea le fascinaba, aunque fuera demasiado inocente para admitirlo en voz alta. Entonces Apollín habló. Mi señor, lamento informarle que las posibilidades del exilio de su excelencia son prácticamente seguras, con un margen de error de 0,96% de error en mis cálculos, dijo Apollín. A pesar del gran apoyo político que supone la influencia de los Mao y de los clanes que lo apoyan, la influencia de Bael es muchísimo mayor. Es frustrante admitirlo, pero quien toma el 85% de las decisiones a nivel político es el clan Bael. El derecho a veto de los Mao es la única barrera que tienen para frenar su avance, pero no será suficiente en esta ocasión. Los que se hallaban cerca de Apollín se mostraron apesadumbrados, y su vecino, a Vigor, le dio una palmada en la espalda. Perfecto, dijo Satán con una expresión sádica en su cara, asustando a varios de los presentes, sobre todo a Ravel, quien se aferró con fuerza al brazo de Issei. El castaño acarició los rubios cabellos de la Fennex, logrando que Ravel sonriera contenta. Era oficial. Ravel Fennex era una tsundere consumada. Tal como lo planeé. La sonrisa malvada de Satán se incrementó tanto que dejaría como una mueca a la sonrisa del gato de Cheshire de la famosa obra de Lewis Carroll. La paciencia es una virtud que pocos poseen, y para desgracia de esos carcamales, yo he tenido bastante. Desde el mismo momento en que inició la guerra civil, comencé con los preparativos para este día. Largos años para asentar las bases de mi poder, conseguir contactos políticos y con una organización criminal lo suficientemente relevante para desviar la atención de todos. Sí, la facción de los Mao ancestrales triunfará esta noche. Satán-sama, ¿no estará pensando en un golpe de estado? Oh no, por supuesto que no, Graifia-san. Si hablamos de un golpe de estado, los únicos revolucionarios en el tablero serían los miembros de la facción anti-Satán. No, Graifia Lucifugus. No voy a caer tan bajo como para llevar al inframundo a una nueva guerra civil. La raza demoníaca se extinguiría de haber una nueva guerra, dijo Satán solemnemente, como si diera un discurso para las masas. Solo déjeme advertirle que se armará un buen lío en el inframundo. Glup. Quieren exiliar a mi hijo. Háganlo. Le darán mucho más poder político y margen de maniobra del que se imaginan. Será la peor pesadilla de los 72 pilares. Oh no, no tienen idea del tremendo error que han cometido. Exclamó Satán con vehemencia. Aún así no debo ser descuidado. Gracias a mi negligencia mi único hijo se ha visto obligado a separarse de los 72 pilares fundadores, un lamentable escenario. Satán parecía hablar consigo mismo. Pero voy a remediar mis errores esta noche. Ahora sé qué he de hacer, ahora entiendo cosas que antes no entendía. La descendencia de mis hijos debe tener su merecido lugar en el mundo. No podemos vivir a la sombra de unos revolucionarios oportunistas. Valverit. Sí, mi señor. Respondió un hombre adulto alto y muy bello. Su piel era muy blanca al punto de ser catalogada como pálida, tenía cejas delgadas y un bello y frondoso cabello totalmente oscuro y brilloso, en combinación con unos ojos dorados llenos de sabiduría. Este era Valverit, un demonio de clase suprema, mundialmente conocido como Baal, ex jefe secretario y un activista muy activo en el inframundo. En antaño se le consideraba como uno de los más poderosos demonios del infierno. Es conocido en la iglesia por poseer a una monja ursulina en la región de Provenza en el año 1610, y por ser uno de los demonios con el récord más alto de posesiones diabólicas en la actualidad. Ve a esta ubicación y haz los preparativos pertinentes, ordenó Satán invocando una pila de papeles de tamaño considerable, entregándosela a Valverit. El mencionado abrió sus ojos como platos al darle un vistazo veloz a la primera página. Quiero que esos intentos de Mao se vayan con la boca abierta. Mi señor, esto es. Ni una palabra, Valverit. Advirtió Satán, fulminando con una mirada feroz a su peón. Nadie debe enterarse de esto, ¿he sido claro? Sí, mi señor. Exclamó el exsecretario de cabello negro antes de teletransportarse a Satán sabrá dónde con un círculo mágico de color violeta que mostraba una estrella de 5 puntas invertida. La referencia no podía estar más clara. Padre. Cuestionó Issei sin dejar de acariciar el suave cabello de Ravel, quien no parecía tener intenciones de separarse de él en un largo tiempo. ¿A qué te refieres con no podemos vivir a la sombra de unos revolucionarios oportunistas? Eso ya deberías saberlo, replicó Satán.
Me olvidaba que eres purista hasta la médula, río Issei. Aunque me intriga lo que has tenido planeado desde la guerra civil. ¿Qué has hecho, padre? Pronto lo sabrás, hijo mío. Si te lo dijera arruinaría la sorpresa, dijo Satán, divertido. Y hablando de otros temas, le dijiste a mis futuras nueras que estarías aquí, ¿verdad? Si no deben tardar en llegar, si quieres las llamo ahora, ofreció el castaño separándose a regañadientes de Rabel, sacando del bolsillo de su uniforme un moderno teléfono. No es necesario, hijo. Lo que me interesa ahora es, mirando de soslayo a la joven rubia. ¿Qué relación tienes con un miembro tan joven de la casa Fenex? Issei tragó saliva pesadamente. Si a Rabel se le ocurría decir algo que pudiera ser malinterpretado por sus padres, se armaría un tremendo lío del que auguraba no saldría ileso. Había tenido mucha suerte que cuando sus padres visitaron inesperadamente su casa las chicas hubieran estado en grupo. Pero ahora estaban solo Rabel y él. La situación era muy mala. Bueno, pues verán, jejejejeje. ¿Issei? La tétrica voz de la matriarca del clan Satanás le aseguró que dijera lo que dijera estaría jodido. Rabel, fue un placer conocerte. Zas, 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 zas. Kia. Fue el varonil grito de Issei Oudou, miembro más joven del trío de la destrucción, el Sekiryutei más fuerte de toda la historia y heredero al codiciado trono del inframundo, al ser castigado por su todopoderosa señora madre bajo cargos de pedofilia en primer grado. 4 horas después. Oka-sama, ya llegamos. He traído visitas. Exclamó una voluptuosa joven de cabello negro llamada Akeno Imejima mientras guiaba a sus compañeros de nobleza por el amplio vestíbulo de la mansión. Los Gremori miraban claramente interesados todo el lugar, inspeccionando con minuciosidad cada espacio que pisaban. Era el lugar donde Oudou Issei había pasado los primeros años de su vida, y las chicas de su aún no oficial harem estaban muy interesadas en conocer más de la vida privada de su novio. Pero lo único que lograron averiguar, muy a su pesar, fue que la furia de su suegra era temible. ¡Ayúdenme! El desgarrador grito de Issei Oudou dejó helados a todos los recién llegados. El ensordecedor sonido de nalgadas repiqueteaba en sus oídos. No te escucho cantar. Mamá, por favor. Lo siento. Lo siento. No te escucho. El sonido de las nalgadas aumentó en intensidad, provocando que los Gremori se agarraran adoloridos su trasero. Eso iba a doler durante por lo menos una semana. Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Más fuerte. Las féminas se horrorizaron ante el educado vocabulario de su suegra, mientras los hombres sentían un potente escalofrío recorrer sus columnas. Nota mental. Jamás molestar a la madre de Issei. Que mueve sus orejas llamando a su mamita. No te escuchó. Y su mamá le dice pórtate bien, Trompita. O si no, ¿qué? Si no, te voy a dar un tastas en la colita. Mamá, ya canté. Ya canté. Por favor, para. No me convence, jovencito. De nuevo. Mamá. Plaf, 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 plaf. Dejando el terrorífico castigo de Issei de lado por algo que no tenían ni idea que era, y francamente nadie quería saberlo, Akeno los guió a través del inmenso vestíbulo hasta llegar ante unas pesadas puertas de madera con grabados de serpiente. De seguro se estarán preguntando, si Satán remodeló la mansión, ¿cómo es que Akeno sabía dónde se encontraban reunidos? La verdad es que no era muy difícil averiguarlo. La poderosa aura demoníaca que emanaba esa habitación era tan grande que la habían sentido apenas llegaron. Los más jóvenes del grupo, háblese de Ryu, Kaori y Rainare, estaban temblando como gelatinas, mientras los más experimentados temblaban en menor medida. Ni siquiera la presencia de los 4 Mao unidos era tan fuerte como la que esa sala expulsaba. Y aunque era obvio considerando que el mismísimo rey demonio original se encontraba dentro, se notaba a la legua que no estaba solo. No eran presencias tan terroríficas como la de Satán, pero fácilmente estaban a la par de un demonio de clase suprema, e incluso que un rey dragón.
Lo que ya era decir bastante, era muy bien sabido que un rey dragón fácilmente igualaba el poder de un Mao o un Cadre de Grigori. Akeno y Mejima, la famosamente temida sacerdotisa del relámpago, titubeó un largo rato agarrada del mango de bronce. Algo le decía que no era muy buena idea entrar. Pero debía entrar. Ella era la amante de Issei Youdou. Si alguien sabía lo que le había pasado con certeza, era Satán. Así que reuniendo todo el valor que pudo abrió la puerta de par en par. Nada hubiera podido preparar a la nobleza Gremori para la escena que tuvieron el no muy grato honor de presenciar. Había un gran grupo de demonios ridículamente fuertes. A pesar de no estar peleando, su poder era francamente notable, cosa que aterró a todos los recién llegados. Si se comparaban solo con uno de ellos, quedarían como meros insectos. Pero el detalle que mandó toda la seriedad al caño es que estaban todos bien arrinconados detrás de un pequeño mueble sudando balas. Todos eran increíblemente atractivos, sobre todo las pocas mujeres que habían. A pesar de tener cuerpos despampanantes para su edad, las chicas Gremori no pudieron evitar sentir un severo complejo interno de inferioridad al contemplar los enormes atributos de las diablesas. Coincidentemente las tres mujeres estaban abrazadas, por lo que fue más fácil apreciarlas para enorme deleite visual de Ryu e incluso del mismísimo Kiba. No podía negar que después de todo era un varón muy saludable. Las chicas Gremori no pudieron evitar soltar un grito ahogado al ver al siempre correcto caballero Kiba Yuto esbozar casi imperceptiblemente una sonrisa pervertida. Era oficial. La belleza de esas mujeres era un peligro nacional. XXXXX. En medio de su horrendo castigo Issei Youdou sintió la repentina necesidad de felicitar efusivamente al caballero Gremori portador del Sacred Heart Sword Beat por haber demostrado que era todo un macho que se respeta, pero una potente nalgada con reforzamiento mágico por parte de su madre le hizo soltar un desgarrador gemido de dolor que hasta el mismísimo San Miguel Arcángel en el cielo sintió en carne viva el sufrimiento de su hermano pequeño a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia. No pudiendo hacer nada por su hermanito, el rubio serafín solo atinó a rezar una plegaria silenciosa mientras iba a ayudar a sus hermanos serafines, quienes trataban de contener con todas sus fuerzas a Gabriel, quien como toda buena hermana mayor, sis con trataba de descender a la tierra para auxiliar a su adorado Otouto hermano pequeño. XXXXX. La primera en la que los recién llegados se enfocaron era una hermosa mujer que no superaba los 25 años, con un bello cabello rubio lacio corto que le llegaba al cuello y unos flequillos enmarcando su rostro digno de una diosa en combinación con unos bellísimos ojos azules como el cielo. Su piel era inmaculada como la de una niña, resaltada por un escotado vestido turquesa que dejaba al descubierto sus bien torneadas piernas y gran parte de sus enormes senos que para gran complejo de las Gremori superaban ampliamente el tamaño de los suyos. La segunda mujer también era muy hermosa, de aproximadamente 20 años, largo cabello rosado amarrado en dos coletas y varios mechones de pelo cubriendo su frente que resaltaban sus bellísimos ojos naranja oscuros. Su piel era blanca pero ligeramente bronceada, y para gran deleite visual de los varones Gremori el costoso vestido blanco que llevaba dejaba al descubierto gran parte de su piel. Su cuerpo era divino, igual de voluptuosa que su compañera rubia, simétrico por donde lo vean. La tercera y última mujer, para gran alivio mental de las Gremori, quienes habían sufrido un duro golpe a su autoestima, era por mucho la mujer más voluptuosa que habían visto en su vida. Y es que el tamaño de sus senos superaba incluso a la mismísima Gracia Lucifugus por un amplio margen, pero a pesar de eso sus medidas eran tan simétricas que no molestaba a la vista general. De largo cabello verde que le llegaba hasta la parte baja de la espalda, tenía un par de flequillos que enmarcaban su divino rostro resaltado por unos penetrantes ojos grises. Vestía de forma más recatada que sus compañeras. Un discreto vestido de maid francesa gris que no dejaba mucha piel al descubierto, pero era más que obvio que detrás de esa ropa se encontraba un delicioso cuerpo que esperaba que alguien tuviera la osadía de descubrirlo. En la mente de las chicas de la aún no oficial harem de Issei Youdou solo hubo un pensamiento en común. Esas lagartas no deben acercarse a Issei. Aunque viendo detenidamente a los hombres presentes no había mucho que las chicas pudieran decir. Eran jodidamente sexys. No había otra explicación. Amaban a Issei, pero eso no significaba que no pudieran reconocer la belleza cuando estaba delante suyo gritando a viva voz aquí estoy. Lo realmente traumático de la escena eran las tres personas restantes. Ravel Phoenix miraba el suelo con los ojos carentes de vida, recostada en posición fetal en el regazo de una Ida Gracia Lucifugus, quien miraba a la nada con los mismos ojos de Ravel, acariciando robóticamente el lindo cabello encrespado rubio de la Phoenix.
Parecía como si hubiera recibido una descarga eléctrica bien fuerte. Repentinos espasmos recorrían el pequeño cuerpo de la rubia. Oka-sama, Rabel-chan, lo siente, prometo ser buena niña. Rabel-chan va a ser una buena niña, murmuró la traumatizada y jamás joven de los Phoenix en una especie de trance mientras aumentaba su agarre sobre el regazo de la sirvienta de los Gremory. Fue horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible, fue horrible, murmuró en igual estado de trance la reina más fuerte del inframundo, quien temblaba imperceptiblemente al recordar la sádica escena de tortu interrogatorio al que la matriarca del clan Satanás había sometido a la pobre rubia. Ni en la guerra civil había visto tanta crueldad. Mientras que Satán, como todo el macho que era, abrazaba con temblorosa fuerza un adorable peluche de osito de felpa, aterrado. Osito Teddy, protégeme, lograron escuchar a duras penas los demonios de Gremory, provocando que una enorme gota de sudor estilo anime resbalara por sus nucas. Disculpe Satán-sama. Intentó preguntar Rias Gremory con toda la educación que le era posible, siendo interrumpida por la violenta apertura de la puerta. ¡Buah! Un niño de 5 años de cabello castaño entró corriendo desesperado con gruesas lágrimas cayendo cual cataratas de sus lindos ojitos color miel, dirigiéndose apresuradamente a los brazos de las 3 hermosas diablesas. Imposible no reconocerlo. Era la versión chibi de Issei Oudou. O mejor planteado, era nada más y nadie menos que el mismísimo chibi Issei. Issei. Chillaron horrorizadas las 3 féminas hundiendo al pequeño niño entre sus enormes pechos para gran molestia de las Gremory y celos de parte de los hombres de este mismo grupo. Los demonios masculinos no estaban celosos ni nada por el estilo, es más, envolvían paternalmente al castañito tratando de animarlo. Zaliro Nee-sama. Alouka Nee-sama. Abrael Nee-sama. Lloriqueó Chibirisei moviendo su cabecita de lado a lado entre los pechos de las 3 súcubos. ¡Buah! Fue horrible. ¡Buah! Dejando todos sus celos de lado, Rias Gremory entendió por qué esos cuerpos eran criminalmente atractivos. Esos nombres no eran desconocidos en el inframundo. Es más, se les enseñaba a los jóvenes demonios nobles como parte de las obligatorias clases de historia de la maldad. Sabía que esos rostros le eran familiares, y cómo no, las reconocía de sus libros de historia. La rubia se llamaba Zalir, y era muy famosa entre los demonios femeninos por su inusual función: gobernar sobre las relaciones lésbicas. Se la describe como una diablesa muy protectora con sus discípulas, a quienes adoctrinaba en cuestiones relacionadas con el derecho a la identidad y sobre todo a elegir legítimamente el objeto del deseo. Su amor y ternura eran una leyenda por exceder estrictamente lo carnal, lo que para la sociedad machista de los demonios era algo increíble, aunque algunos historiadores afirman que su deseo sexual era incansable y que era capaz de llevar a la muerte por agotamiento a sus amantes. La mujer de cabello rosado se llamaba Alouka, y es considerada como la súcubo con mayor poder amatorio de toda la historia. En resumen, esta diablesa era considerada como la indiscutible reina del placer, ya que en una sola sesión era capaz de acabar con su víctima, a la cual según las leyendas podía dotar de gran potencia incluso si se trataba de un anciano decrépito. Y no es que su víctima muriera por agotamiento, sino porque el placer era tan intenso que el sujeto enloquecía una vez que la súcubo lo abandonaba, ya que nunca más podría encontrar tanto goce carnal. La mujer de cabello verde era la más peligrosa en opinión de Rias. Por descarte el único nombre que quedaba era el de Abrael, y era reconocida en la historia de la maldad como la reina de los súcubos. El título definitivamente no era de adorno. Era conocida porque todos los miembros de sus víctimas se volvían rígidos apenas la contemplaban, cautivándolos de inmediato. Acto seguido disponía de ellos a su antojo, llevándolos a cometer verdaderas locuras para saciar sus caprichos. Lamentablemente para sus víctimas Abrael suele agotar rápido la vitalidad que otorga su presencia. Frente a ella todo vigor es fugitivo. SHHHHSHHHH calma tesoro, consoló la súcubo rubia llamada Zalir, acariciando maternalmente los cabellos del pequeño chibi. Issei, ¿por qué estás en tu forma chibi? Sniff sniff Oka-sama sniff sniff, me transformó en chibi sniff sniff, y no puedo volver a mi forma normal. Explicó el castañito. Kia. Kawaii. Fue el extasiado grito de la súcubo de cabello rosado aplastando el rostro del pequeño Issei entre sus enormes pechos. Alouka, deja al pequeño en paz. Exclamó la reina de los súcubos Abrael arrancando al chibi-Issei de los pechos de su compañera y dándole un abrazo que tuvo el mismo resultado. ¿No ves que está asustado?
Pero no puedo evitarlo. Es tan lindo. Reclamó infantilmente a Loukoa, realizando un puchero. Yo me encargo, alejen sus zarpas de su excelencia, dijo un hombre que Rías logró identificar como Apolín, el famoso erudito del inframundo, quien levantó su mano y creó un pequeño círculo mágico. Las súcubos reclamaron. No se mueva, su excelencia. ¿Su excelencia? Pensaron al unísono todos los miembros de la nobleza Gremori. No lo harás. Gritó Yuma Youdou entrando repentinamente en la habitación con el absolute de Mise activado y cargando una enorme esfera de poder demoníaco que posteriormente lanzó hacia el grupo de demonios. Ese es su castigo. ¿Qué es eso? Chilló Ryu con incredulidad. Era la primera vez que veía tanta energía demoníaca concentrada en un solo ataque. Bilis. Necesito 3 segundos. Rugió Apolín con voz de mando, mientras controlaba el pequeño círculo mágico que tenía en su mano. Una compleja fórmula que combinaba letras del alfabeto demoníaco y ecuaciones se movió a toda velocidad en el círculo mágico. Déjamelo a mí. Dijo un hombre de aproximadamente 35 años, cabello negro con tonos grises y facciones adustas vestido con ropas aristocráticas de color verde, saltando de entre todo el grupo de demonios y chocando su puño contra el suelo. Promotion Queen. Muro de tierra. Chicos, cúbranse detrás del muro. Ahora. Chilló Chibirise mientras una cegadora luz lo cubría y aumentaba de tamaño. Los Gremori no se hicieron de rogar. Lo logré. Dijo Apolín en actitud triunfante. Y me sobraron 2 segundos. Fórmula Kankara. Todo sucedió muy rápido. La enorme esfera de poder demoníaco hizo colisión con el grueso muro de tierra invocado por Bilis, el demonio milenario representante de ese mismo elemento, y pasaron un par de segundos antes que el muro colapsara y la esfera de energía demoníaca siguiera su camino. Los Gremori no pudieron evitar gritar asustados. Si esa esfera les impactaba, era seguro que terminarían con heridas fatales. Aunque de todas formas no tenían nada de qué preocuparse. Issei recuperó su forma normal y más rápido que inmediatamente invocó el Boosted Gear dispuesto a detener el poderoso ataque de su madre. No será necesario, su excelencia, dijo Apolín con una sonrisa confiada. Fórmula Kankara. Para la gran incredulidad de todos los Gremori, a unos metros de impactar la esfera de energía demoníaca fue desviada hacia el techo sin que nadie la hubiera tocado. Apolín se levantó, limpió el polvo de sus ropas con un elegante movimiento de manos, ladeó levemente su cabeza para apartar un par de cabellos que le obstruían su vista y habló. Ryu no pudo evitar pensar que se veía, como diría la jerga popular, muy badass. Lanzó esa esfera hacia nosotros siendo plenamente consciente de mi habilidad, ¿no es así, milady? ¿Realmente creyó que por el hecho de combinar su poder demoníaco con la habilidad matadioses de su Longinus funcionaría en contra mía? ¿O le sorprende que haya podido detener su ataque mientras desactivaba el hechizo que le había lanzado a su excelencia, teniendo en cuenta que son 2 fórmulas diferentes? Aunque reconozco que fue un buen intento, lamento informarle que fue inútil, es imposible vencerme en el ámbito mágico, milady. La madre de Issei estaba estupefacta. TSK, y yo que creía que por una vez te había pillado con la guardia baja. Apolín soltó una pequeña risita infantil. No creo que eso suceda en un largo tiempo, milady. La magia es mi pasión, todo lo que involucre magia llamará inevitablemente mi atención, dijo el hombre de cabello púrpura, afilando la mirada. Desde mi punto de vista, todos los fenómenos y habilidades que ocurren en este mundo tienen leyes y reglas en ellos. Yo soy capaz de encontrarlas resolviendo ecuaciones. Me han gustado los cálculos desde que era un niño, milady, es por eso que mis poderes demoníacos se especializan en esa área. Mire, puedo hacer cosas como, esta, mirando hacia el techo. Todos los presentes prestaron atención hacia donde miraba Apolín, quedando impactados al darse cuenta de lo que había hecho. La esfera de poder demoníaco que la reina había lanzado estaba suspendida en el aire justo encima de la cabeza de su creadora. No por nada soy el alfil de su majestad, concluyó Apolín moviendo las letras demoníacas y las ecuaciones a una velocidad inhumana. La enorme esfera de poder demoníaco se convirtió en cientos de pequeñas balas que cual aguacero cayeron sin piedad sobre la reina Satanás. La mujer castaña se vio obligada a esquivar su propio ataque moviéndose a gran velocidad por toda la sala, pero para su desgracia las pequeñas balas de poder la persiguieron por toda la estancia, aumentando vertiginosamente su velocidad a cada segundo. Puede controlar su ataque. Dijo Rías con asombro. No por nada fue el maestro de Akuja Belzebub, comentó Issei ya en su forma normal. ¿Saben por qué Apolín era tan temido que los ángeles y los caídos se vieron obligados a pactar una tregua extraoficial para eliminarlo?
Ante la negativa respuesta de los recién llegados, Issei invocó un círculo mágico para defenderse de un ataque desviado, solo para que este a centímetros de impactar se desviara y tomara nuevamente el rumbo hacia la reina Satanás. Porque a excepción de Ajuka nadie ha podido imitar su habilidad especial y su capacidad para predecir eventos futuros es tan precisa que hasta los mismos dioses lo reconocen. Me halaga con sus palabras, su excelencia, respondió humildemente el hombre de cabello violeta, con un claro tono de orgullo en su voz. Niños, he aquí una pequeña clase relámpago de historia de la maldad, dándole la mano a la súcubo rubia que con gusto aceptó. Ella es Talir, una diablesa de categoría superior muy conocida por sus ataques sigilosos y peón de mi padre. Por cierto, es lesbiana, aclaró. Crash. El sonido de un vidrio quebrándose resonó por toda la estancia, pero eso era imposible ya que eran indestructibles. Ella es Aloukoa, presentó Issei ayudando a incorporarse a la súcubo de cabello rosado. Una diablesa de categoría superior con excelentes habilidades mágicas y en combate mano a mano, peón de Satán y no es lesbiana. Es más, se le conoce como la reina del placer, aclaró para alivio y gran alegría de Ryu y Kiba. Pero no se acuesta con niños, así que tendrán que esperar un par de siglos. Crash. Mi corazón, masculló Ryu con el orgullo y la virilidad heridas por igual. Ella es Abrael, ayudando ahora a incorporarse a la mujer de cabello verde. Es conocida como la reina de los súcubos, y su poder es tan grande como su apetito sexual. Reclamó cuando la susodicha le jaló la mejilla. En fin, es el alfil de Satán y no se acuesta con niños, y si lo hiciera de todas formas, morirían antes de llegar al segundo orgasmo. Issei-sama. Regañó Abrael. Lo sé, lo sé. No alardear con los triunfos, contestó Issei sobándose la mejilla. En fin, ya conocen a Apollín, alfil de Satán y el mayor erudito, historiador, matemático, científico, alquimista, biólogo, literato, entre otros muchísimos títulos, de la historia del inframundo. El mencionado alzó la mano en señal de presentación mientras con la otra modificaba su temida fórmula para aumentar la potencia y la velocidad de sus ataques controlados. El hombre que contuvo el ataque de mi madre se llama Bilis, un demonio milenario especialista en el elemento tierra y peón de mi padre. El hombre de ropas verdes se incorporó tranquilamente. Él se llama Adramelech, peón de Satán, expresidente del Alto Consejo de los Diablos e intendente del guardarropa de Satán. Un hombre de cabello rubio oscuro se levantó a la mención de su nombre. Aquel que se levanta es Avigor, caballero de Satán. El mencionado se incorporaba mientras Issei lo presentaba. ¿Está contenta, milady?, preguntó cortésmente Apollín deteniendo sus ataques, contemplando a la jadeante y agotada reina Satanás. Si es un empate de nuevo, Apollín no pudo evitar reírse ante la insistencia de su reina. Faltan 3 personas, murmuró Issei llevándose una mano al mentón en actitud pensativa. Todos los presentes se le quedaron viendo, incluyendo a Grayfia y Rabel quienes con pura fuerza de voluntad lograron superar su trauma. ¿Dónde están Balbam, Frankia y Asterion? Aquí arriba. Una voz grave perteneciente a un guapísimo hombre rubio de ojos azules vestido con elegantes prendas habló colgado del candelabro, sacándole una gran gota de sudor estilo anime a todos los presentes. ¿Verdad? Ya casi es hora de la reunión. Maldijo Satán a todo pulmón incorporándose repentinamente del sillón de un salto, creando un círculo mágico en el aire, pasando a través de él mientras hacía un par de mortales en el aire, aterrizando finalmente incorporado vestido con su armadura negra de Mao. Clap 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 clap. Incrédulo, Satán alzó una ceja al ver a su nobleza, la nobleza de la prometida de su hijo, a su propio hijo y a las invitadas, aplaudir con energía ante la atlética demostración de agilidad desplegada. Sus 2 torres y su caballero colgados en el candelabro alzaron sus manos sosteniendo carteles que decían 10, 19, 5 respectivamente. Issei chiflaba con todo lo que sus pulmones le daban mientras sus novias le hacían barra con pompones sacados de Dios sabrá dónde. Comportaos. Los aplausos cesaron al instante. Issei, la seriedad en su voz no daba duda alguna. Debían obedecer sí o sí. ¿Sí? Dijo Issei con la misma seriedad. ¿Piensas ir en esas fachas?, preguntó Satán mirando detenidamente el uniforme escolar de su hijo. ¿Qué tienen los nobles en contra de mi uniforme? Tus padres me dijeron lo mismo la última vez. Exclamó Issei dirigiéndose a Rias y a las chicas de la nobleza Gremor y en general. En fin niñas, que conste que sé lo que están pensando, y eso incluye sus pensamientos pervertidos desde que llegaron, puntualizó emanando un aura oscura que provocó que las mencionadas sudaran balas.
Y que conste que yo soy más atractivo. Gritó en un repentino e irracional ataque de celos. Un círculo mágico con una estrella violeta de 5 puntas invertidas apareció a los pies de Issei, envolviéndolo en una cegadora luz que hizo que todos los presentes se taparan los ojos por peligro a quedar ciegos. Y cuando los abrieron, todas las féminas sin excepción tuvieron que contener un potente derrame nasal, siendo las menos afectadas la misma madre de Issei y Graifia. Sigo sin creer que tu ira cause estos milagros cuando logras controlarla, comentó Dry de tal forma que todos le oyeran. ¿Sabes lo que pasa cuando me molesto? No por nada los demonios tienen el don de la ira, comentó Issei con una voz más grave y profunda, muy seductora en opinión de las chicas. Ahora Issei Oudou era un joven de aproximadamente 25 años, con una altura que rondaba el 1,80 m y unos ojos carmesí cargados de intención. Tenía el pelo castaño más oscuro crecido hasta la altura de su cuello, con un par de flequillos que caían sobre su cara. Delgado y esbelto, sus facciones generalmente burlonas ahora rebosaban una inquietante tranquilidad, aunque no podía evitar esbozar una discreta sonrisa. Vestía un elegante uniforme militar negro estilo Gakuran en conjunto con un manto carmesí de terciopelo sostenido por una hombrera dorada con un diamante en el medio que le servía como capa. ¡Kia! Es Kuran Kaname. Gritó Rainare claramente ruborizada, dándose aire con su mano. ¡No! Es aún mejor. Es mi Issei. Rugió Rías de manera posesiva y claramente celosa, abrazando el brazo izquierdo de Issei para posteriormente hundirlo entre sus pechos. Mío. Chilló Akeno a todo pulmón lanzándose a la fornida espalda de su amante, sintiendo para su gran deleite una bien formada musculatura. Su instinto lujurioso decaído no la había engañado. De adulto, Issei iba a ser hermoso. Ya. Es mío. Koneko se aferró con todas sus fuerzas a la pierna derecha de Issei. ¡No! Es mío. Gritó Rabel tomando la única pierna libre del castaño. Es mío. Kaori abrazó a Issei por el cuello, quedando cara a cara con él. Mío. 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 Issei, vuelve a tu forma normal ahora. Ordenó Yuma Oudou aguantando las ganas de matar a su hijo por ser un mujeriego. Pálido, el castaño volvió a su forma original, pero aún así sus chicas no tenían intención de soltarlo. ¿Graifia One-sama una ayudadita? Suplicó Issei extendiendo su único brazo libre en dirección a la maid de cabello plateado. No es que no le gustara que sus chicas se pelearan por él, pero la muerte por desmembramiento no estaba en sus planes a corto plazo. Señoritas. Dejad a Issei-sama en paz. Exigió Graifia en un tono autoritario. Después de un par de minutos entre reclamos, protestas, 3 sucubos criminalmente atractivas tratándose de llevarse al portador del dragón galés a un cuarto oscuro para actividades nada santas, los celos de una sobreprotectora madre primeriza y las respectivas presentaciones del grupo Gremor a los demonios de la nobleza Satanás, el rey demonio original decidió que era suficiente. Issei. Issei. ¿En serio tienes que ir allí? Te van a matar. Chilló Rías, siendo inmediatamente secundada por Akeno. Ellos fueron los que te declararon como el indeseable M1. ¿El qué? Murmuraron al unísono todos los miembros del clan Satanás, recordando que seguían enojados con gran parte los nobles de los 72 pilares fundadores. Issei. No quiero, quédate. Mis niñas, no va a pasarme nada. Issei abrazó a las dos llorosas jóvenes. Rías, tu hermano va a estar allí. Ajuka-sama va a estar allí. Akeno, Serafall va a estar allí. Si a algún noble se le ocurre pasarse de listo morirá antes de hacerme algo. Pero. Además, tengo la suficiente fuerza para defenderme de esos idiotas. Sin su magia no son nada, estaré bien. He salido de peores situaciones. ¿Cómo cuál? Chilló Rías. La vez en que Apolo intentó asesinarme. Eso fue suerte. Artemisa-sama te estaba ayudando. Replicó Akeno. La vez en que nos fuimos a hablar con el Sutro original. Te estábamos ayudando. La vez en que me cargué a una buena parte del ejército de Asgard para convencer al dragón maligno Nidor de unirse a la brigada. ¿Qué hiciste qué? Dice Bimoji-sama y Euclidon-sama te estaban ayudando. La vez que fui a Grigori a pedirle permiso a Barakiel para cortejar a Akeno y el muy hijo de su madre me persiguió por todo el territorio caído intentando electrocutarme por supuestamente quitarle la inocencia a su hija. ¿Cuándo pasó eso? Hiciste el amor con Akeno. Ups, se me fue la lengua, jejejejeje, rió Issei rascándose la nuca. No, aún no, pero eso puede cambiar si lo desean, comentó en voz baja. Inevitablemente sus interlocutoras se ruborizaran por completo.
Ouch, gimió Issei adolorido mientras era arrastrado del cuello de su uniforme por su colérica madre y la manifestación física del absolute de Mise franqueando su recorrido. Shirone baja ese mueble, masculló viendo de reojo a su pequeña hermanita Nekomata cargar uno de los muebles dispuesta a lanzárselo a Issei por ser infiel. HMP Issei no Echi, murmuró la Loli albina desistiendo a regañadientes. Logro de vida conseguido Loli dererere. Dijo Ryu en voz baja aunque no lo suficiente. ¿Cómo me ha llamado, Ryu-senpai? El joven castaño portador del Diabolos Gear sintió una terrorífica aura oscura dirigida hacia él, emanada por su pequeña compañera de equipo. Nada. No ha sido nada, Koneko-chan. Dijo Ryu sudando nervioso. Así que lo lidere, ¿eh? Masculló Shirone rodeándose de una fina capa de aura blanca hecha de energía natural mientras se tronaba los nudillos, furiosa. Alguien iba a pagar las consecuencias. Chicos, síganme. Ordenó a Keno corriendo escaleras arriba acompañada de casi todos sus compañeros de nobleza como almas que lleva el diablo, dejando a Ryu y Shirone pasar tiempo de calidad. ¡Corran! Rugió Issei a todo pulmón corriendo a máxima velocidad junto a su impactada madre hacia el círculo mágico que Satán había creado. Más rápido que inmediatamente todos los miembros de la nobleza Satán ataviados por túnicas oscuras que tapaban sus rostros estuvieron alineados en el círculo de transporte. Nos vemos en unas horas. Desapareciendo en un haz de luz. ¡Ey! Espérenme. Pam. Pum. Pam. Crash. Pam. Inframundo. Salón de reuniones del Alto Consejo de los Diablos. El Alto Consejo de los Diablos era un selecto grupo de demonios de clase suprema que se encargaba de debatir asuntos de importancia nacional. Según el código demoníaco, esta institución tiene la obligación de mantener la paz y la seguridad en el inframundo. Este consejo, cuya autoridad es aún mayor que la del Consejo de Ancianos, cuenta con 37 miembros, los cuales tienen derecho a votar una sola vez al presentarse una moción. Las decisiones tomadas en este consejo son ley. Todos los 72 pilares fundadores tienen la obligación a cumplir sus órdenes. Cuando dos clanes entran en conflicto, el Alto Consejo de los Diablos es la última instancia a la que los clanes pueden apelar. Sin embargo, si el conflicto escala a niveles peligrosos, tiene la potestad de imponer sanciones económicas a los clanes en conflicto y autorizar el uso de fuerza externa para hacer cumplir sus mandatos. Su centro de reunión actualmente se encontraba en el territorio del actual Lucifer, Lucifagad. El palacio donde se reunían, una especie de combinación entre templo griego y palacio burgués. El lugar demostraba opulencia y lujo a cualquiera que visitara el lugar por primera vez. Pero el Alto Consejo de los Diablos no usaba todo el palacio para sus reuniones, solamente usaban una diseñada exclusivamente para reuniones desde los tiempos de Satán. Una amplia y aislada sala de juntas con confortables sillones de cuero y vista panorámica a la ciudad. De la seguridad de los reunidos se encargaban las noblezas de los Mao con el apoyo de gran parte de las noblezas de los nobles allí reunidos. En la sala se había dispuesto un pequeño bar y buffet. Cada representante podía llevar un ayudante o secretario. La mayoría se habían hecho acompañar de sus herederos para irlos acostumbrando a los estragos de la política. Los jóvenes demonios sabían qué conducta asumir. No hablaban ni sonreían. Solo se miraban disimuladamente entre sí, analizando detenidamente a sus potenciales enemigos. Ese día, fatídico a ojos de muchos, se había previsto que la gente empezara a llegar entre las 9:30 y las 10 de la noche según el horario humano. Circex Lucifer, que en cierto modo era el anfitrión, pues era suyo el territorio donde la reunión se llevaba a cabo, fue el primero en presentarse. Una de sus virtudes más características era la de la puntualidad. El siguiente en llegar fue Ajuka Belzebub, quien con una misteriosa sonrisa le dio un fraternal abrazo a su amigo. Al Mao de cabello carmesí le dio muy mala espina la sonrisa de su ancestral amigo. Parecía que él sabía algo que el mismo Circex ignoraba. Así es. Ajuka Belzebub había predicho lo que probablemente sucedería en la reunión. El disimulado movimiento de las tropas de la facción de los Mao ancestrales le había llamado poderosamente la atención. Haciendo un par de pesquisas y pagando jugosos sobornos a varios contactos que tenía, lo descubrió. Y cuando lo hizo simplemente atinó a reírse con ganas. Oh sí, la jugada que había hecho Satán era magistral, y era evidente que apoyaba la idea. Ahora el consejo no podría meter sus narices en los asuntos de los Mao.
Sí, definitivamente las relaciones diplomáticas exclusivas entre líderes eran lo mejor. Más temprano que tarde llegaron los jefes de otros clanes. Todos se conocían. Habían tenido relaciones comerciales o se habían encontrado en eventos sociales. El tercero en llegar fue Lord Gremory acompañado de su alfil, Heinrich Cornelius Agrippa. Su largo cabello carmesí estaba atado en una cola de caballo atada con un lazo negro, dejando sin ningún estorbo a sus ojos azules. Vestía con un elegante saco color blanco encima de una camisa negra, corbata roja, pantalones blancos y zapatos negros. Lo más resaltante además de su no muy desarrollada barba era el bastón de madera con empuñadura de serpiente. Por alguna extraña razón la empuñadura era curva como la milenaria espada que portaba. El alfil era un hombre que aparentaba 40 años, cabello plateado, una no muy desarrollada barba y ataviado completamente de negro. Después de saludar cordialmente a los Mahou, se sentaron en sus respectivos asientos, estando el sirviente del patriarca un poco más alejado de su maestro. El cuarto en presentarse fue Lord Sitri, acompañado evidentemente de su hija Sona Sitri. Era un hombre de largo cabello negro atado en una cola de caballo, ojos azules como el mar, de facciones adustas y complexión delgada. Vestía un costoso traje aristocrático blanco con detalles azules. Sona vestía un lindo vestido azul con detalles blancos, haciendo juego con la vestimenta de su padre. Los Sitri saludaron respetuosamente a los Mahou presentes, siendo el saludo devuelto con la misma cortesía. Lord Sitri era muy bien conocido por mantener el orden en su territorio con mano de hierro envuelta en guante de seda, y era temido entre sus siervos por su fría forma de ser. Era tal el miedo que le tenían que en los últimos 5 años solo habían tenido lugar 2 ejecuciones. A continuación llegaron los jefes de los clanes Astaroth y Vásago. Habían hecho el viaje juntos en el mismo carruaje, pues eran íntimos amigos y la relación entre sus clanes era muy estrecha. Aparentando un poco más de 20 años, eran los más jóvenes de cuantos asistían a la reunión, vestían un poco más llamativamente que los demás, influencia humana, y se mostraban muy amistosos. Los jefes de los otros clanes no se fiaban de ellos. El siguiente en llegar fue el patriarca del clan Glacialabolas. Era el único jefe de clan al que sus colegas despreciaban. Tenía fama de no portarse bien con su gente y de no respetar el código de honor demoníaco, una grave falta. Esto aún podía perdonársele, quien no despreciaba las reglas de vez en cuando. Por Satán, eran demonios. Pero lo que no tenía perdón era el hecho de que fuese incapaz de mantener el orden en su territorio. En el área de influencia de Glacialabolas había demasiados muertos, excesivas rencillas y gran cantidad de actividades incontroladas. La nobleza no inspiraba respeto alguno. Lord Glacialabolas era de baja estatura y muy gordo. Parecía un ladronzuelo de cuarta. Y así fueron llegando ya sea solos o en parejas todos los representantes de los 33 pilares fundadores sobrevivientes, al igual que el resto de los Mahou. Completamente inusual en su persona Serafall llegó último vestida de manera formal, aún más tarde que Falbium. Casi igual de inusual era que el Alto Consejo se reuniera tan pronto, la última reunión había sido hace 8 años cuando el trío de la destrucción hizo su aparición pública. Casi todos los presentes estaban pendientes de las reacciones de los Mahou. Intentaban descubrir algún indicio de las razones por las que se les había convocado de manera tan repentina. Pronto saldrían de dudas. Hubo profusión de saludos, se sirvieron bebidas y pasó otra media hora antes de que Sir Cetz Lucifer tomara asiento en la cabecera de la pulimentada mesa de nogal. Discretamente, Graifia, quien había llegado minutos antes, se sentó a la izquierda del Mahou, pero un poco atrás. Los otros jefes ocuparon también los lugares que les habían sido destinados, con sus herederos y barra o acompañantes sentados detrás de ellos, dispuestos a ofrecer su consejo en caso de necesidad. Como todos los años, el Mahou de cabello carmesí en su función de Lucifer era el encargado de moderar el debate. El Alto Consejo de los Diablos entra en sesión, exclamó con voz solemne y poderosa, siendo escuchado por toda la sala sin necesidad de haber alzado la voz más de lo necesario. Su mera presencia imponía respeto. Antes de comenzar, pasaremos lista. El rey demonio Lucifer se encuentra presente y votando. El rey demonio Beelzebub se encuentra presente y votando. La reina demonio Leviatán se encuentra presente y votando. El rey demonio, Ronquido, Asmodeus se encuentra presente y, Bostezo, votando. El antiguo y noble clan del gran rey Bael se encuentra presente y votando. El antiguo y noble clan del arquiduque Agares se encuentra presente y votando. El antiguo y noble clan del príncipe Vásago se encuentra presente y votando. El antiguo y noble clan del marqués Gamifin se encuentra presente y votando.
El antiguo y noble clan del Marqués Amon se encuentra presente. Después de la presentación protocolar, se registraron la presencia de todos los miembros del Alto Consejo, de los cuales 33 de los participantes tenían la obligación de votar y 5 tenían el derecho de abstenerse. Todos los miembros del Alto Consejo de los Diablos se encuentran presentes, dijo Sir Zetch mirando disimuladamente a su padre, quien asintió con el mismo disimulo. Girando casi imperceptiblemente su cabeza a ambos lados, recibió el asentimiento silencioso de sus compañeros Mao. En todo caso les explicaré el motivo por el cual he convocado esta reunión. Todos los presentes prestaron atención a las palabras del Mao Lucifer. Hace unos años, como todos los aquí presentes saben, se presentó ante mí un niño de 10 años, quien afirmaba ser descendiente de Satán. ¿Lucifer Dono, otra vez? Comentó un hombre delgado de cabello negro y ojos violetas. Era el patriarca de la casa del gran rey Bael. ¿Ahora qué hizo ese bastardo sangre sucia? ¿Dominó la Juggernaut Drive? Dijo en claro tono burlón generando risas en gran parte de los presentes. Sí, ahora que lo comenta Lord Bael, dominó esa transformación cuando tenía 15 años. Según lo que me comentó la última vez que nos vimos estaba trabajando en una transformación que superara el Juggernaut Drive, dijo Sir Zetch disimulando exitosamente la clara molestia que le provocaba cada vez que escuchaba a un noble referirse a su cuñado con ese apelativo tan degradante. Los nobles se quedaron helados, procesando la información con incredulidad. Lord Gremory trataba de contener su risa con toda su fuerza de voluntad. La cara que habían puesto los líderes de clan no tenía precio. Cuando terminara la reunión, le pediría a su alfil que pasara el precioso momento grabado con fuego en su mente a un precioso video en formato 4K, que sería la joya de su colección por mucho tiempo. Pero ese no es el tema por el que he convocado esta reunión, se apresuró a decir al presentir que los nobles comenzarían a hacer un escándalo. El tema que nos atañe hoy es de suma importancia, la tensión se hizo palpable. ¿Qué era más relevante que el Sekir Yutei haya podido dominar la máxima transformación del antebrazo del dragón celestial emperador rojo? El problema que hemos de solucionar hoy es que Issei-kun ya no puede contener a Satan-sama por mucho más tiempo. Gulp. Desde que alguien, no me importa quién fue, se le soltó la lengua en público y se refirió a Issei-kun como bastardo a falta de mejor término, el mismo Sekir Yutei me comentó que Satan-sama está hecho una furia desde hace un tiempo. Según lo que también comentó, Satan-sama exige que se le reconozca como líder del clan Satanás. Eso es ridículo. Satan-sama murió en la última gran guerra. Es imposible que esté vivo. No nos tomes por tontos, Sir Zetch Lucifer. Ejecútenlo. Ejecútenlo. Ejecútenlo por blasfemo. Varias maldiciones en idiomas arcaicos fueron lanzadas en medio de la sala en contra del mortalmente serio Sir Zetch Lucifer. Ajuka Beelzebub lanzó un suspiro de resignación. Por el bien del plan de Satán y por el gran alivio que supondría no verles las caras a esos idiotas hasta dentro de 100 años, debía de intervenir. En todo caso, no podemos negar que tanto por servicios prestados al inframundo, poder nato y por ser un elemento valioso para nosotros, debe de ser considerado como demonio de clase suprema, dijo Ajuka con tono calmado, silenciando a todos los revoltosos con la autoridad de su voz. Sus manifestaciones de poder son inequívocamente demoníacas. No podemos negar su ascendencia demoníaca. Además, ese nivel de poder es imposible de alcanzar a tan corta edad. Sir Zetch y yo comenzamos a mutar cuando alcanzamos el siglo de edad, y Youdou-Issei ha mostrado signos de mutación a la década de haber nacido. ¿A qué punto está tratando de llegar, Ajuka-sama? Dijo con molestia el líder de la casa Glacialabolas. El mencionado solo rodó los ojos con irritación. ¿No es evidente, caballeros? No tenemos la potestad de negarle el título de clase suprema, su mera presencia impone respeto en los demonios de clase inferior, incluso de varios de clase alta. Es un superdemonio en pleno crecimiento. Pero nuestras competencias sí nos permiten exiliarlo de nuestros territorios en pos de nuestra propia seguridad. Incluso Satán debe saber que las decisiones de este consejo deben de ser acatadas. ¿Acaso debo de recordarles el caso del hijo de Lucifer? Los nobles murmuraron entre ellos. La propuesta del Mao Beelzebub tenía mucho sentido. Los descendientes de los Mao ancestrales eran demonios de clase suprema y aún así los Mao actuales los habían exiliado. Seguían conservando su título, pero no tenían autorización para intervenir en los asuntos del gobierno. Ajuchan, murmuró Serafall hecha una furia. Ajuka, ¿qué estás haciendo? Susurró Sir Zetch al oído de su amigo. Estaba echando por la borda todos sus planes.
salvándolo de un seguro intento de asesinato e impidiendo una nueva guerra civil, masculló Ajuka. Pasados unos minutos, la moción presentada por el gran rey Bael de exiliar a Ise y Oudou de todos los territorios bajo el poder de los 72 pilares fundadores fue puesta a votación. La votación terminó con 20 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Satán había ganado. XXXXXX. Este manuscrito quedó archivado en los registros del inframundo. Como todo buen demonio que soy, logré pedirlo prestado y devolverlo no sin antes transcribirlo para mi deleite personal de registrar la historia. He aquí la transcripción lo más fiel posible al documento original. Decreto Supremo N0097-20. El Alto Consejo de los Diablos. Reconociendo la importancia de la seguridad de la raza demoníaca, la tradición, la autoridad de los antiguos y nobles 72 pilares fundadores del infierno y la suprema autoridad de los excelentísimos reyes demonio. Reafirmando el compromiso de los líderes de los antiguos y nobles 33 pilares fundadores activos para la conservación de la tradición y las buenas costumbres de la nobleza. Lamentando las muertes y el sufrimiento que el actual Sekir Yutei Oudou Issei ha causado a la comunidad demoníaca desde hace 8 años. Condenando la deleznable conducta del actual Sekir Yutei Oudou Issei al perpetrar atentados terroristas desafiando flagrantemente la suprema autoridad de los excelentísimos reyes demonios y las inmutables leyes y tradiciones que rigen a la comunidad demoníaca desde sus ancestrales inicios. Observando que el actual Sekir Yutei Oudou Issei posee ascendencia demoníaca desconocida y un alarmante crecimiento en poder a solo unas décadas de su nacimiento. Reconociendo que las convicciones políticas del actual Sekir Yutei Oudou Issei se oponen a la del actual gobierno y representan un gran peligro para el mantenimiento del orden en la comunidad demoníaca. Convencidos de que la unión y la cooperación entre los restantes antiguos y nobles 33 pilares fundadores activos es el único medio con el cual podemos combatir el terrorismo que atenta contra la seguridad de la comunidad demoníaca. El Alto Consejo de los Diablos resuelve declarar a Oudou Issei, portador del Longinus Boosted Gear, como demonio de clase suprema. Exiliar a Oudou Issei, demonio de clase suprema y portador del Longinus Boosted Gear, de los territorios bajo la jurisdicción de los 72 pilares fundadores y los Yondaimao Lucifer, Leviatán, Beelzebub y Asmodeus. Crear el nuevo rango de clasificación criminal clase SSS para su inmediata aplicación al Código Penal demoníaco y conocimiento público. Reclasificar a Oudou Issei, demonio de clase suprema y portador del Longinus Boosted Gear, como demonio renegado clase SSS+, e incluir en su ficha criminal la anotación huir al ver. Clasificar a Oudou Issei, demonio de clase suprema y portador del Longinus Boosted Gear, como miembro activo y uno de los líderes de la facción de los Maou ancestrales. Recompensar con un ascenso a clase suprema en caso de ser un demonio, y una recompensa en efectivo a aquel que traiga la cabeza de Oudou Issei ante cualquiera de los firmantes sin importar su raza y barra o ascendencia. Firman. Gran Rey Bael, Marqués Gamijin, Duque Barbatos, Rey Belet, Duque Cepar, Duque Sayos, Marqués Naverius, Conde Glasialabolas, Duque Berit, Marqués Forneus, Conde Furfur, Príncipe Estrolas, Duque Focalor, Marqués Shax, Duque Ovalle, Rey Balam, Marqués Oriax, Presidente Balak, Marqués Andrealtus, Duque Dantalion. XXXXXX. Una vez la resolución fue firmada ante las enérgicas protestas de la Maou Leviathan y Ceuticus Gremori, los nobles pudieron suspirar con una tranquilidad que no sentían desde hace años. Ahora ese indeseable sería buscado por millones de individuos de todas las facciones del mundo sobrenatural deseosos por cobrar la jugosa recompensa. Era por mucho la recompensa más exorbitante a los que todos los miembros del Alto Consejo de los Diablos habían dado por la cabeza de un hombre. Clap 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 clap. Una espeluznante aura se dejó sentir por toda la estancia, acompañada de un aterrador instinto asesino que hizo que varios nobles se mearan en los pantalones. Increíble, sencillamente increíble. Te lo dije, padre. No todos los nobles pedían mi cabeza en una pica. Aún así son demasiados, su excelencia. Deben morir por su insolencia. Aquí no va a morir nadie, es obvio que el pueblo se ha rebelado en contra de su legítimo rey. Bien. Si tanto insisten. Volteando robóticamente sus cabezas, los vieron. Eran un numeroso grupo de personas ataviadas de oscuras túnicas que cubrían sus rostros, a excepción de 3 personas y una invitada. Eran un joven de cabello castaño vestido como un príncipe, una mujer de cabello castaño vestida como una reina, una jovencita de cabello rubio vestida como una princesa y un hombre de cabello negro vestido como un rey. Ese hombre era muy conocido por todos los presentes.
Ese Satán-sama, como si hubieran visto al mismísimo diablo, todos los nobles sin excepción se aterraron por la ira contenida en el rostro del rey demonio original. Ravel, ve con tu padre, pidió Issei Youdou con una inusual tranquilidad en su rostro. Esto puede ponerse caótico. Bostegear. Ahora no quedaban dudas sobre la identidad del chico. La rubia no se hizo de rogar. Con parsimonia se dirigió hacia sus anonados padre y hermano mayor, pasando en medio de unos impactados nobles. Ravel Fenix no pudo evitar lanzarles una mirada de profundo desprecio antes de colocarse entre sus parientes. Lord Gremory, Lord Fenix, Lord Citri, Lord Astaroth, Lord Belial, Lord Abaddon, Lord Bácula, Lord Vásago, Lady Belpegor, nombró Issei realizado una pequeña reverencia agradecida. Lucifer-sama, Beelzebub-sama, Leviathan-sama, Asmodeus-sama. Muchísimas gracias por apoyar a un pobre diablo como yo, tienen mi gratitud eterna. Pero todos aquí sabemos que no podré vivir tranquilo mientras viva a la sombra de sus leyes. Me han insultado por última vez, mocosos, dijo Satán furioso, haciendo temblar a gran parte de los nobles a excepción de los nombrados por Issei. Ellos sabían lo que el joven Sekiryutei había hecho. Al nombrarlos, le había dicho indirectamente a Satán: a ellos no los mates, son nuestros aliados. Les había salvado la vida. Desheredaron a mis nietos, eso aún puedo perdonárselos, pero no dejaré que insulten a mi primogénito. Casi todos los nobles se escondieron detrás de los dos superdemonios, aterrados por el inmenso poder que Satán expulsaba. Aunque como en toda comunidad, siempre hay un idiota que se hace el valiente. En esta ocasión, el idiota de turno fue el Lord de la Casa Bael. Usted ya no tiene autoridad sobre nosotros, Satán. Su era ha terminado. Gritó Lord Bael concentrando en sus brazos una ingente cantidad de poder de la destrucción comprimido. Aquí y ahora, borraremos todo vestigio del antiguo régimen. Mocoso estúpido. ¿Así que tú eres el descendiente de Shaktar Bael? Sí, debes de serlo. Eres igual de estúpido que tu ancestro. Eso mismo dijo el primer Bael antes de que lo asesinara, dijo Satán, revolucionarios de mierda, facción anti-Satán. Carajo, no me vengan con cojudeces. Chicos, hace mucho que no los veía. Dijo Issei con alegría, apareciendo sin previo aviso al lado de un muchacho musculoso de cabello negro y ojos violetas vestido como aristócrata. Sairaorg Bael, mira nada más cómo has crecido. Ven aquí, pequeño leoncín. Felicidades, eres el nuevo patriarca de la casa Bael. Ese idiota. Señalando al asustado Lord Bael. Está muerto. Issei Dono, murmuró ligeramente apenado el identificado como Sairaorg. En condiciones normales lo mataría yo, comentó Issei. Pero no puedo negarle ese placer a mi padre. Los Bael son su especialidad. Ah. Gimió Lord Bael cegado por el dolor cuando su propio poder de la destrucción comenzó a evaporizar sus brazos de manera lenta y por supuesto muy dolorosa. ¿Sabías que el vástago de Shaktar hizo un juramento inquebrantable en donde juró que ningún descendiente suyo se rebelaría en contra mía? Comentó Satán deleitándose con las horrorizadas miradas de los nobles. Eso incluye intento de asesinato, niño. Desiste de tu empresa, o morirás. Ante la horrorizada mirada de los presentes, los brazos de Lord Bael se evaporizaron por completo, quedando su torso como si jamás los hubiera tenido. Ahora era lo que los demonios de alta alcurnia despreciaban: un noble lisiado. Las heridas causadas por el poder de la destrucción eran imposibles de curar, por lo que a menos que el Lord se rebajara a reemplazar sus brazos con implantes nunca podría recuperarlos. Ninguna magia podía curar lo que no existía. Mis brazos. Lord Bael cayó de rodillas, siendo inmediatamente auxiliado por su actual heredero. Lucifer-sama, ¿cuántos días tengo para retirarme de sus territorios? Preguntó Issei caminando tranquilamente por la sala, llegando a la altura del buffet y sirviéndose una copa de vino. Acaban de exiliarme, Lucifer-sama, explicó Issei tomando el contenido de su copa con toda la paciencia del mundo. No puedo irme inmediatamente. Es ilegal salir de sus territorios sin permiso, además de descortés. Debo tener un tiempo para organizarme. Mis padres están cansados y necesitan reponer energías para el viaje. Yo me encargaré de alojarlos, muchacho, dijo Ceuticus con claro pesar. Es lo menos que puedo hacer. Issei asintió. Los encapuchados y los padres de Issei procedieron a dirigirse hacia la puerta, mientras que Issei se acercaba a una llorosa Mau Leviathan y le susurraba unas palabras al oído. Serafaya pareció sorprendida, pero la tristeza era visible en su rostro. Al recibir el asentimiento de la Citri, Issei siguió a sus padres. Una nueva etapa de su vida comenzaba. Continuará.